hijos e hijas, antes de continuar, detente un instante y mira tu hogar. No lo mires con los ojos de la costumbre, míralo con los ojos del corazón. Pregúntate con sinceridad si al cruzar su puerta sientes paz o solo cansancio. Pregúntate si en sus muros habita el silencio que consuela o el ruido que hiere, porque el hogar no es solo un techo, es un reflejo vivo de lo que llevamos dentro. Muchos han aprendido a vivir sin preguntarse por el sentido de lo cotidiano. Se levantan, trabajan, regresan, duermen y repiten el día siguiente. Pero en ese ritmo acelerado, algo esencial se pierde. El hogar, llamado a ser refugio, se convierte en tránsito. La mesa, llamada a reunir, se convierte en paso. La noche, llamada a recoger el alma, se llena de pantallas y de inquietud. Y poco a poco el corazón se acostumbra a vivir en alerta, sin descanso verdadero. Hoy quiero invitarte a una pregunta sencilla y profunda. ¿Puede tu hogar convertirse en un espacio sagrado? No un lugar perfecto, no un museo del silencio, sino un espacio donde la vida, tal como es, se encuentre con Dios. Si esta pregunta toca tu interior, comparte este mensaje con alguien que lo necesite ahora mismo. Tal vez sea el gesto que abra una puerta que estaba cerrada, o la palabra que llegue cuando ya no había fuerzas. Cuando hablamos de lo sagrado, muchos piensan en templos, en altares lejanos, en lugares que se visitan de vez en cuando. Pero la fe no fue hecha para quedarse lejos de la vida. La fe fue hecha para habitarla. Y el primer lugar donde la vida se despliega es el hogar. Allí se ama, allí se discute, allí se llora, allí se perdona o se guarda rencor. Allí se aprende a vivir, incluso cuando nadie nos enseñó cómo hacerlo bien. Tal vez digas que tu casa no es digna de llamarse sagrada. Tal vez esté marcada por el desorden, por la prisa, por palabras dichas con dureza. Tal vez haya heridas que aún no sanan, ausencias que pesan, silencios que duelen. Pero escucha esto con atención. Lo sagrado no nace de la perfección, nace de la presencia. Y Dios no espera a que todo esté en orden para entrar. Dios entra para ordenar desde dentro, con paciencia, como quien conoce el corazón humano. Este mensaje no es una lección, es una invitación. Una invitación a mirar tu vida cotidiana con nuevos ojos, a descubrir que cada gesto pequeño puede ser una semilla de paz, que cada espacio puede transformarse si el corazón se dispone. No se trata de añadir cosas, se trata de devolver el sentido. No se trata de cambiar de casa, sino de cambiar la forma de habitarla. Piensa por un momento en cómo comienzan tus días. ¿Qué palabras se dicen al despertar? ¿Qué clima se respira en la mañana? El hogar habla incluso cuando nadie pronuncia una palabra. Habla en los silencios tensos, en las prisas compartidas, en las ausencias. Y también puede hablar en la calma, en la escucha, en el cuidado mutuo, en una mirada que comprende. Vivimos tiempos en los que muchos hogares están llenos de objetos y vacíos de encuentro, llenos de ruido y pobres de silencio, llenos de conexión digital y hambrientos de presencia real. Por eso esta reflexión es urgente, porque cuando el hogar pierde su alma, las personas se desgastan por dentro y el cansancio se vuelve costumbre. Transformar el hogar en un espacio sagrado no es huir del mundo, es reconciliarse con él. Es permitir que la fe toque lo concreto, lo frágil, lo humano. Es dejar que la paz no sea una idea lejana, sino una experiencia posible, incluso en medio de las dificultades. Es creer que Dios camina con nosotros también entre platos, tareas y preocupaciones. A lo largo de este mensaje, caminaremos juntos por gestos sencillos, por actitudes interiores, por decisiones pequeñas que tienen una fuerza inmensa. No prometo soluciones rápidas, prometo algo más verdadero, un camino, un proceso, una mirada distinta que se aprende con el tiempo y con la constancia. Si en este momento sientes que tu hogar necesita paz, no estás solo. Muchos viven la misma inquietud en silencio. Por eso te invito a comentar, con respeto y sinceridad, ¿qué es lo que más te cuesta vivir en paz dentro de tu casa?
Tu palabra puede ayudar a otros que leen y sienten lo mismo, y juntos podemos sostenernos. Y te pido algo más. Si conoces a alguien cuyo hogar está herido, cansado o vacío de esperanza, comparte este video con esa persona, no como una obligación, sino como un acto de cuidado. A veces, una palabra dicha a tiempo puede convertirse en luz, y una reflexión compartida puede abrir un camino nuevo. Tal vez hoy no puedas cambiarlo todo, y no es necesario. La transformación comienza cuando se reconoce la necesidad. Comienza cuando se nombra el deseo de vivir mejor, de amar mejor, de descansar mejor. Comienza cuando se acepta que el hogar también necesita ser cuidado por dentro, no solo limpiado por fuera. Cada paso cuenta, cada intento vale, cada decisión orientada a la paz deja una huella. Permite que este mensaje te acompañe durante estos minutos como una voz amiga, no para juzgarte, sino para caminar a tu lado. Porque transformar el hogar en un espacio sagrado es, en el fondo, permitir que el amor vuelva a tener la última palabra. Hijos e hijas, ahora demos un paso más adentro, no hacia las habitaciones de la casa, sino hacia las habitaciones del corazón, porque el hogar que habitamos cada día es, muchas veces sin que lo notemos, un espejo silencioso de nuestra vida interior. No acusa, no juzga, pero revela. Revela lo que llevamos dentro, lo que nos habita, lo que aún no hemos aprendido a mirar con calma. Cuando una casa está siempre en tensión, no es solo por falta de orden exterior. Cuando el ambiente pesa, cuando el descanso no llega, cuando incluso el silencio resulta incómodo, suele haber algo más profundo pidiendo atención. El alma humana, cuando no encuentra espacio para respirar, se manifiesta en lo cotidiano, en los gestos apresurados, en las palabras cortantes, en la incapacidad de detenerse sin sentir culpa. Vivimos en una época que empuja constantemente hacia afuera. Todo nos invita a producir, a responder, a demostrar. Y sin darnos cuenta, esa presión entra también en el hogar. El lugar que debería protegernos del ruido termina repitiéndolo. Las preocupaciones del trabajo se sientan a la mesa. Las heridas no resueltas se esconden en los pasillos. La prisa se acuesta con nosotros y se levanta antes que nosotros. El hogar absorbe lo que somos. Si vivimos en lucha interior, la casa se vuelve un campo de batalla silencioso. Si vivimos en miedo, el hogar se llena de puertas cerradas. Si vivimos en cansancio profundo, incluso los espacios más queridos pierden su calor. No porque falte amor, sino porque falta descanso del alma. Muchos se esfuerzan por cambiar el ambiente externo sin atender el interior. Mueven muebles, compran objetos, reorganizan espacios, y todo eso puede ayudar, pero solo hasta cierto punto. Porque la verdadera transformación comienza cuando nos atrevemos a preguntarnos cómo estamos por dentro. ¿Qué nos preocupa? ¿Qué nos duele? ¿Qué hemos callado demasiado tiempo? El hogar no puede ser más pacífico que el corazón que lo habita. Tal vez te reconozcas en esto. Tal vez sientas que tu casa está siempre llena, pero tu interior se siente vacío, o que hay personas cerca, pero poca verdadera cercanía. O que hay palabras, pero poca escucha. No te culpes por ello. Nadie nos enseñó a cuidar el alma con la misma atención con la que cuidamos lo visible. El desorden interior no siempre se ve. A veces se manifiesta como una sensación constante de urgencia o como irritación ante pequeñas cosas, o como dificultad para disfrutar de lo simple. Cuando esto ocurre, el hogar se vuelve un lugar funcional, pero no viviente. Se duerme allí, se come allí, pero no se habita de verdad. Y sin embargo, el hogar está llamado a ser otra cosa. Está llamado a sostener, no a exigir, a acoger, no a presionar, a permitir que uno baje las defensas. Cuando eso no sucede, algo se rompe poco. You guys What do you still got? Wait, guys. Cam. Okay. Hey. this shot right here. What's happening? Is crazy. That's tough.
Con este gobierno, ICE tiene más fondos y oficiales y veremos a final de años más detenciones y deportaciones. Muchos me preguntan si conviene empezar ahora. La realidad es que no tener un caso puede causar una deportación si tiene un encuentro con ICE. Se pueden ganar casos, recibimos aprobaciones cada día. No espere, actúe hoy. A poco, no de golpe, sino lentamente, como una grieta que avanza en silencio. Dios conoce esta fragilidad. No se sorprende de nuestras casas heridas, ni de nuestras almas cansadas. Él sabe que la vida pesa, que hay responsabilidades que abruman, que hay dolores que no se resuelven rápido. Por eso no comienza pidiéndonos que cambiemos todo, sino invitándonos a mirar con verdad, a reconocer sin miedo aquello que necesita ser sanado. El primer paso para transformar el hogar es la honestidad interior. Nombrar lo que pasa, admitir que algo no está bien, reconocer que necesitamos ayuda, silencio, sentido. Cuando el corazón se abre, incluso un poco, el hogar empieza a cambiar. No porque desaparezcan los problemas, sino porque ya no se enfrentan solos. Quizá en tu casa hay discusiones que se repiten. Quizá hay silencios largos que duelen más que las palabras. Quizá hay una sensación constante de estar de paso, como si nadie pudiera detenerse del todo. Todo eso habla, no para condenar, sino para pedir cuidado. El hogar refleja también nuestras prioridades. Aquello a lo que damos tiempo se nota, aquello que descuidamos también. Si nunca hay espacio para la escucha, la casa se vuelve ruidosa, aunque esté en silencio. Si nunca hay espacio para el perdón, el ambiente se vuelve pesado, aunque nadie discuta. Si nunca hay espacio para Dios, no porque no esté, sino porque no lo dejamos entrar conscientemente, algo esencial queda fuera. Pero hay una buena noticia. Lo que refleja el alma también puede ayudar a sanarla. El hogar puede convertirse en un aliado del corazón. Un lugar que recuerde, que sostenga, que acompañe el proceso interior. No se trata de imponer espiritualidad, sino de permitir que la vida tenga profundidad. Tal vez hoy el primer gesto no sea cambiar nada externo, sino sentarte un momento en tu casa sin hacer nada, escuchar lo que el silencio dice, notar cómo respiras, observar qué emociones aparecen. Ese simple acto ya es un comienzo. Porque cuando el alma es escuchada, deja de gritar a través del entorno. Te invito ahora a participar. Si lo deseas, comenta qué es lo que más sientes que pesa en el ambiente de tu hogar, no como una queja, sino como un acto de verdad. Al escribirlo, lo sacas de la sombra, y eso ya es un paso hacia la sanación. Otros leerán tus palabras y se sentirán menos solos. Recuerda esto. El hogar no necesita ser perfecto para reflejar luz. Necesita ser verdadero. Necesita personas dispuestas a mirarse, a cuidarse, a volver a intentar. Cuando el alma comienza a ordenarse con paciencia, el hogar la sigue, no de inmediato, no mágicamente, pero de forma real. Este camino no se recorre en soledad. Por eso, si estas palabras te ayudan a comprender mejor lo que vives, compártelas. Puede que alguien cercano necesite poner nombre a lo que siente y aún no puede hacerlo. A veces, comprender es el primer descanso. El hogar como reflejo del alma no es una condena, es una oportunidad. Una oportunidad para reconciliar lo interior y lo exterior, para permitir que la paz no sea solo un deseo, sino una construcción diaria, pequeña, frágil pero verdadera. Hijos e hijas, si queremos que el hogar vuelva a ser un espacio sagrado, debemos comenzar por algo que hoy resulta difícil y para muchos incluso incómodo. El silencio, no el silencio impuesto, ni el silencio que nace del enfado o de la distancia, sino el silencio que permite escuchar la vida tal como es. El silencio que no huye, sino que permanece. Vivimos rodeados de sonidos, de mensajes, de voces que reclaman atención constante.
Y poco a poco hemos aprendido a llenar cada instante vacío, como si el silencio fuera una amenaza. Encendemos una pantalla, ponemos música, buscamos ruido, pero el alma no descansa en el ruido. El alma descansa cuando puede recogerse, cuando no necesita defenderse, cuando se siente segura para ser. El silencio es el primer acto sagrado porque crea espacio, espacio para que el corazón se exprese, espacio para que la conciencia despierte, espacio para que Dios, que no grita ni se impone, pueda ser escuchado. Sin silencio, la fe se vuelve palabra repetida. Con silencio, la fe se vuelve experiencia viva. Muchos hogares han perdido el silencio no por maldad, sino por miedo. Miedo a lo que pueda aparecer cuando todo se detiene. Miedo a pensamientos no resueltos. Miedo a emociones que han sido postergadas. Pero el silencio no viene a destruirnos. Viene a ordenarnos por dentro, con paciencia y verdad. Crear silencio en el hogar no significa apagar toda voz, sino aprender a distinguir lo necesario de lo que distrae. Significa permitir momentos donde no se exige nada, donde nadie tiene que demostrar nada, donde simplemente se está. Incluso unos pocos minutos al día pueden cambiar el clima interior de una casa. El silencio tiene una fuerza transformadora porque devuelve profundidad a los gestos más simples. Una comida compartida sin prisas, un saludo dicho con presencia, un descanso verdadero al final del día. Cuando el silencio es respetado, las palabras recuperan su peso, dejan de ser armas o relleno y vuelven a ser puente. En el silencio también aprendemos a escucharnos entre nosotros, escuchar sin interrumpir, escuchar sin preparar una respuesta, escuchar para comprender y no para ganar. Muchos conflictos no nacen de grandes desacuerdos, sino de silencios mal vividos o de palabras dichas sin haber escuchado primero. El silencio sagrado no es vacío, está lleno de sentido, está lleno de atención, está lleno de una presencia que no siempre se nombra, pero se percibe. Cuando una casa aprende a guardar silencio, aunque sea por momentos, algo se aquieta en todos los que la habitan. El cuerpo se relaja, el corazón baja la guardia, el alma se siente menos sola. Tal vez te preguntes por dónde empezar. No hace falta cambiar toda la rutina. Basta un pequeño gesto fiel, un momento del día sin pantallas, un instante antes de dormir para recoger lo vivido, un amanecer vivido sin prisa. El silencio no se impone, se cuida, y cuando se cuida crece. En el silencio también aparecen preguntas importantes, preguntas que durante el ruido evitamos. ¿Cómo estoy realmente? ¿Qué necesito? ¿Qué me duele? ¿Qué me alegra? Estas preguntas no buscan respuestas rápidas, buscan verdad. Y la verdad, aunque a veces incomode, libera. Dios se comunica muchas veces en ese espacio interior donde nadie más entra, no con discursos largos, sino con una paz suave, con una claridad inesperada, con una fuerza tranquila para seguir adelante. Pero para percibirlo, el hogar necesita ofrecer ese espacio, no como obligación religiosa, sino como acto de cuidado humano. Cuando el silencio entra en una casa, no lo hace de golpe. Al principio puede resultar extraño, incluso incómodo, pero si se persevera, se convierte en refugio. Un lugar donde uno puede volver a sí mismo sin miedo, un lugar donde el alma se siente acogida. Te invito ahora a reflexionar. ¿Existe en tu día algún momento real de silencio, no solo ausencia de palabras, sino presencia consciente? Si lo deseas, coméntalo. Cuéntanos si tienes un espacio así o si te resulta difícil crearlo. Tu experiencia puede ayudar a otros a intentarlo por primera vez. El silencio también enseña a respetar el ritmo de cada persona. No todos procesan la vida igual. No todos necesitan hablar al mismo tiempo. Cuando el hogar honra el silencio, aprende a convivir con la diferencia sin imponerla. Aprende a esperar, aprende a confiar. Este acto sencillo, tan olvidado, es una puerta hacia una forma distinta de habitar la casa y el corazón. Sin silencio, el hogar se desgasta. Con silencio,
el hogar se renueva. No porque desaparezcan los problemas, sino porque ya no ocupan todo el espacio interior. Si estas palabras te están ayudando a mirar tu hogar con más claridad, compártelas con alguien que viva cansado del ruido constante. A veces no se necesita una solución, sino permiso para detenerse. Y compartir este mensaje puede ser ese permiso para alguien más. Recuerda esto: el silencio no es huida, es encuentro. Es el primer paso para que el hogar vuelva a ser un lugar donde la vida no solo pasa, sino que se vive con sentido. Y cuando el silencio es acogido, el hogar comienza a respirar de nuevo. Hijos e hijas, después del silencio, la vida vuelve a ponerse en movimiento, y es allí, en ese movimiento cotidiano, donde el hogar puede comenzar a consagrarse de verdad, no a través de grandes actos extraordinarios, sino mediante gestos pequeños, repetidos, humildes, que van modelando el clima interior de la casa y el corazón de quienes la habitan. Muchas personas piensan que lo sagrado exige momentos separados de la vida diaria, pero lo sagrado nace cuando lo cotidiano se vive con amor y atención. El hogar se consagra cuando cada gesto, incluso el más sencillo, se realiza con respeto por la vida que comparte ese espacio. Cuando se entiende que nada es insignificante si se hace con un corazón dispuesto. La puerta de la casa, por ejemplo, es más que un límite físico, es un umbral. Cada vez que alguien entra, trae consigo su día, sus cargas, sus alegrías y sus preocupaciones. Recibir a quien llega con una mirada atenta, con una palabra serena, con una presencia real, transforma ese instante en un acto de acogida. Del mismo modo, salir de casa con gratitud, sin violencia interior, prepara el corazón para el mundo. La mesa es otro lugar profundamente consagrable, no solo por lo que se come, sino por lo que se comparte. Comer juntos sin prisa, aunque sea por momentos breves, crea lazos invisibles pero firmes. La mesa se vuelve sagrada cuando es lugar de encuentro y no solo de consumo. Cuando allí se escucha, se respeta, se agradece. Incluso en el silencio compartido, la mesa puede ser lugar de comunión. El descanso también es un gesto sagrado. Dormir no es perder el tiempo, es confiar. Confiar en que la vida continúa incluso cuando dejamos de controlar. Un hogar que respeta el descanso de sus miembros, cuida la dignidad de cada uno. Apagar la prisa antes de acostarse, bajar la intensidad del día, preparar el cuerpo y el alma para la noche, es una forma profunda de consagrar el tiempo. Las palabras que se dicen en casa tienen un peso especial. Pueden sanar o herir, levantar o desgastar. Elegir palabras que no humillen, que no destruyan, que no descarguen el cansancio sobre el otro, es un gesto cotidiano que transforma el ambiente. No se trata de hablar mucho, sino de hablar con verdad y cuidado. Y también de saber callar cuando el silencio protege más que la palabra. El perdón, vivido en lo cotidiano, es uno de los gestos más poderosos. No el perdón grandioso, sino el perdón diario. El saber pedir disculpas, el reconocer errores, el no guardar cuentas pendientes. Cuando el perdón se practica, el hogar deja de ser un lugar de acumulación de heridas y se convierte en un espacio de aprendizaje y crecimiento. También el orden, vivido con serenidad, puede ser un gesto que consagra, no el orden obsesivo que controla, sino el orden que facilita la vida. Un entorno cuidado transmite respeto por quienes lo habitan. Dice, sin palabras, aquí tu vida importa. Aquí eres esperado. Aquí hay un lugar para ti. Los pequeños rituales diarios sostienen el alma del hogar. Un saludo al despertar. Un momento de recogimiento antes de comenzar el día. Un gesto de gratitud al final de la jornada. No necesitan ser largos ni complicados. Necesitan ser fieles, porque la fidelidad en lo pequeño crea estabilidad interior. El hogar también se consagra cuando se aprende a cuidar el tiempo compartido. Estar juntos sin estar dispersos. Apagar lo que distrae para encender la presencia. Mirarse a los ojos, escuchar sin apuro. Estos gestos tan simples y tan difíciles hoy devuelven humanidad a la convivencia. No todo será siempre armonía. Habrá cansancio, tensiones, días difíciles.
Pero incluso en esos momentos, los gestos cotidianos pueden marcar la diferencia, un tono de voz más suave, un paso atrás antes de responder, una pausa para respirar, elegir no herir cuando se podría hacerlo. Allí también se consagra el hogar. Dios habita especialmente en esos gestos invisibles que nadie aplaude, en la paciencia que se ejerce cuando no hay fuerzas, en la constancia de quien cuida sin reconocimiento, en el amor que se entrega sin condiciones. Cuando estos gestos se repiten, el hogar se va llenando de una presencia que no se impone pero se siente. Tal vez ahora puedas preguntarte cuáles son los gestos que más influyen en el clima de tu casa. No pienses en grandes cambios. Piensa en lo que haces cada día casi sin notarlo. Allí está la clave. Si lo deseas, comenta qué gesto sencillo crees que podría transformar más el ambiente de tu hogar. Compartirlo puede inspirar a otros a intentarlo también. Consagrar el hogar no significa eliminar las dificultades, sino aprender a atravesarlas con dignidad. Significa vivir lo ordinario con una atención extraordinaria. Significa entender que cada día ofrece oportunidades nuevas para sembrar paz, incluso en medio de la imperfección. Cuando los gestos cotidianos se viven con conciencia, el hogar se convierte en un lugar que sostiene, que repara, que envía al mundo personas más humanas. Y eso, aunque no siempre se vea, tiene una fuerza inmensa. Si estas palabras te ayudan a descubrir el valor de lo pequeño, compártelas con alguien que viva con la sensación de que nada de lo que hace importa. A veces basta reconocer el valor de los gestos simples para que la vida recupere sentido. Recuerda esto: no hay acto demasiado pequeño cuando se hace con amor. Cada gesto cotidiano puede ser una puerta abierta a lo sagrado. Y cuando el hogar se llena de estos gestos, se convierte en un espacio donde la vida no solo se organiza, sino que se honra. Hijos e hijas, no todos los hogares hablan de paz. Algunos hablan de lucha, de cansancio acumulado, de heridas que no han encontrado aún palabras. Hay casas donde el silencio no descansa, sino que pesa, donde las miradas se esquivan, donde el amor existe, pero está cansado. Es importante decirlo con claridad y sin miedo. Hay hogares heridos, y reconocerlo no es un fracaso, es un acto de verdad. Las heridas del hogar no siempre se ven desde fuera. A veces la casa parece funcionar, todo sigue su curso, pero por dentro algo se ha ido rompiendo poco a poco. Una discusión no resuelta, una ausencia que marcó un antes y un después, una palabra dicha en un momento de ira que nunca fue sanada. El tiempo pasa, pero la herida permanece, esperando ser atendida. En muchos hogares hay historias de dolor que nadie sabe cómo nombrar. Pérdidas que dejaron vacío, cambios que no se eligieron, situaciones que superaron las fuerzas de quienes las vivieron. Y cuando el dolor no encuentra un espacio seguro para expresarse, se transforma en distancia, en dureza, en cansancio del alma. Dios no se aleja de estos hogares, no los evita, no los juzga. Al contrario, los conoce desde dentro. Sabe lo que pesa el sufrimiento compartido y también el que se vive en soledad. Por eso, cuando hablamos de un hogar herido, no hablamos de un lugar abandonado, sino de un lugar que necesita cuidado. Sanar un hogar no significa borrar el pasado ni fingir que nada ocurrió. Significa permitir que la verdad salga a la luz con respeto. Significa crear espacios donde el dolor pueda ser dicho sin miedo a ser rechazado. A veces la sanación comienza simplemente cuando alguien se atreve a decir «esto me duele», sin ser corregido ni minimizado. Hay heridas que necesitan tiempo, otras necesitan ayuda, y reconocerlo es un acto de humildad, no de debilidad. Un hogar se vuelve más fuerte cuando acepta que no puede solo con todo, cuando entiende que pedir apoyo es también una forma de amor. En los hogares heridos, el perdón es un camino, no un mandato inmediato. No se impone, se construye poco a poco. A veces comienza con el deseo de querer perdonar, incluso cuando todavía no se puede. Ese deseo ya es una semilla. Dios trabaja con semillas pequeñas. También hay hogares heridos por la ausencia, por personas que ya no están, por relaciones que cambiaron para siempre.
En esos casos, el dolor no siempre se expresa con palabras, sino con una tristeza persistente. Aprender a convivir con esa ausencia sin cerrarse a la vida es un proceso delicado que necesita tiempo y comprensión. El hogar herido necesita gestos de ternura más que discursos. Necesita paciencia. Necesita que alguien se quede cuando sería más fácil irse. Necesita silencios que acompañen y palabras que no juzguen. Necesita que el amor vuelva a expresarse en lo concreto, incluso cuando el corazón está cansado. Dios habita especialmente en estos espacios frágiles, no como quien da respuestas rápidas, sino como quien sostiene en la noche. Su presencia no elimina el dolor de inmediato, pero lo vuelve habitable, lo transforma poco a poco en lugar de crecimiento, si se le permite entrar. Tal vez tu hogar esté atravesando una etapa difícil. Tal vez sientas que algo se rompió y no sabes cómo repararlo. No pierdas la esperanza. Ninguna herida es definitiva cuando se cuida con verdad y paciencia. Incluso lo que parece perdido puede transformarse. Te invito ahora a un gesto de valentía interior. Si lo deseas, comenta de forma respetuosa qué tipo de herida sientes que pesa más en tu hogar, no para exponerte, sino para nombrarlo. Nombrar es el primer paso para sanar. Y al leer a otros, tal vez descubras que no estás solo. Cuando un hogar herido se atreve a mirar su fragilidad, algo cambia. La dureza comienza a ceder. La defensiva se relaja. La vida vuelve a circular lentamente. No como antes, sino de una manera nueva, más consciente, más compasiva. Es importante recordar que sanar no siempre significa reconciliarse de la misma forma. A veces sanar es aceptar límites. A veces es reconstruir desde otro lugar. A veces es aprender a vivir con una herida que ya no sangra, pero recuerda lo vivido. Todo eso forma parte del camino humano. Si estas palabras te acompañan en un momento difícil, compártelas con alguien que esté atravesando una herida similar. A veces no se necesita una solución, sino la certeza de que alguien comprende el dolor. Y compartir este mensaje puede ser ese gesto de cercanía. El hogar herido no está condenado a permanecer así para siempre. Puede convertirse en un lugar de mayor profundidad, de mayor humanidad, de mayor verdad, no por lo que sufrió, sino por cómo aprendió a cuidar lo que quedó. Recuerda esto: Dios no habita solo en los hogares fuertes y ordenados. Habita también, y de manera especial, en los hogares que luchan por sanar. Allí donde hay fragilidad ofrecida con honestidad, allí hay tierra sagrada. Hijos e hijas, cuando un hogar comienza a sanar por dentro, cuando aprende a vivir con más verdad, con más silencio y con más cuidado, algo sucede sin que se lo proponga. Ese hogar empieza a irradiar, no como una luz que deslumbra, sino como una claridad que orienta, una luz discreta que otros perciben, incluso sin saber explicarla. Un hogar en paz no es aquel donde no hay dificultades, sino aquel donde las dificultades no tienen la última palabra. Y esa forma de vivir se nota en el modo de recibir al otro, en la manera de escuchar, en la paciencia que se respira, en la serenidad con la que se afrontan los problemas. Ese testimonio silencioso tiene una fuerza enorme. Muchas personas buscan fuera lo que podrían hacer dentro de casa. Buscan paz, estabilidad, sentido. Y cuando entran en un hogar donde esos valores se cuidan, aunque sea de manera frágil, algo se despierta en ellas. No es envidia, es esperanza. La esperanza de que otra forma de vivir es posible. El hogar se convierte entonces en un lugar de acogida, no necesariamente abierto a multitudes, sino disponible para quien llega cansado, herido o confundido. A veces basta una conversación sincera, otras veces una simple presencia. El hogar que ha aprendido a cuidar su interior sabe ofrecer sin imponerse. No se trata de dar lecciones ni de mostrarse como ejemplo. Se trata de vivir con coherencia. La fe, cuando se encarna en lo cotidiano, se vuelve comprensible. No necesita grandes discursos. Se expresa en la forma de tratar al otro, en la manera de afrontar el conflicto, en la capacidad de perdonar y comenzar de nuevo. Un hogar que es luz no es perfecto. Tiene límites claros.
sabe hasta dónde puede dar, pero dentro de esos límites ofrece lo que tiene: tiempo, escucha, respeto, y eso basta para que otros se sientan menos solos en su camino. Tal vez nunca sepas a quién has ayudado simplemente viviendo con más conciencia. Tal vez nunca escuches palabras de agradecimiento, pero cada gesto vivido con amor deja huella. Cada hogar que cuida su clima interior contribuye a un mundo un poco más habitable. La luz de un hogar no busca ser vista, simplemente está. Y en tiempos de tanta confusión y ruido, esa luz es necesaria. Necesitamos hogares que sean refugio, no escaparate. Hogares donde se pueda descansar del juicio, de la exigencia, de la dureza. Te invito ahora a mirar más allá de tus paredes. Hay alguien cerca de ti que necesita paz. Tal vez un familiar, un amigo, un vecino. No hace falta resolver su vida. Basta ofrecer un espacio donde pueda respirar. Si lo deseas, comenta a quién te gustaría poder llevar un poco de esa paz que estás construyendo en tu hogar. Cuando un hogar se abre con humildad, sin orgullo ni miedo, se convierte en lugar de paso para muchos, no para quedarse siempre, sino para recobrar fuerzas. Y eso es una misión silenciosa y preciosa. Si estas palabras te inspiran a vivir tu hogar con mayor conciencia de su impacto en otros, compártelas. Puede que alguien descubra que no necesita cambiar el mundo entero para aportar luz. Basta comenzar por casa. Recuerda esto: la luz verdadera no hace ruido, simplemente ilumina, y un hogar que vive desde dentro, con verdad y cuidado, se convierte sin darse cuenta en una lámpara encendida para el camino de otros. Hijos e hijas, al llegar al final de este recorrido, vuelve por un instante a tu hogar con el corazón, no con la exigencia de cambiarlo todo hoy, sino con la serenidad de quien ha comprendido algo esencial. El hogar no se transforma por fuerza, se transforma por cuidado. No se vuelve sagrado por perfección, sino por presencia. A lo largo de estas palabras, hemos mirado el hogar desde dentro. Hemos reconocido que refleja el alma, que necesita silencio, que se consagra en los gestos pequeños, que puede estar herido y aún así lleno de esperanza, y que cuando sana, se convierte en luz para otros. Nada de esto es teoría. Es vida real, es camino diario, es paciencia aprendida paso a paso. Tal vez ahora veas tu casa de otra manera, tal vez no haya cambiado nada afuera, pero algo se ha movido dentro, y eso es suficiente para comenzar, porque cuando el corazón se dispone, la transformación ya está en marcha, aunque todavía no se vea. No te pidas más de lo que puedes dar hoy. El hogar se cuida con fidelidad, no con prisa. Un gesto consciente, un silencio respetado, una palabra dicha con amor, un perdón intentado. Todo cuenta, todo deja huella. Nada se pierde cuando se hace con verdad. Recuerda que no estás solo en este deseo de vivir con más paz. Muchos anhelan lo mismo, aunque no siempre sepan cómo nombrarlo. Por eso tu experiencia, tu proceso, incluso tus dificultades, pueden ayudar a otros. Si lo deseas, deja un comentario contando qué fue lo que más resonó en ti de este mensaje. Tu palabra puede ser luz para alguien que lee en silencio. Y ahora te pido algo con el corazón. Si conoces a alguien cuyo hogar necesita paz, cuyo ambiente está cargado o cuyo corazón está cansado, comparte este video con esa persona. No como una obligación, sino como un gesto de amor. A veces compartir una reflexión es ofrecer compañía cuando no sabemos qué decir. Que tu hogar, tal como es hoy, pueda convertirse poco a poco en un lugar donde la vida se sienta acogida, donde el cansancio encuentre descanso, donde el amor no sea perfecto pero sí sincero, donde Dios pueda habitar sin miedo, en lo simple y en lo frágil. Sal de aquí con una decisión pequeña y concreta. No con un ideal lejano, sino con un paso posible, porque cada paso dado hacia la paz, por pequeño que parezca, transforma no solo una casa, sino también a quienes pasan por ella. Que la serenidad acompañe tus días, que el cuidado habite tus gestos, y que tu hogar llegue a ser ese espacio sagrado donde la vida, tal como es, pueda florecer. Si este mensaje te ha ayudado,
comparte el video con quien lo necesite y deja tu comentario. Caminamos juntos.